Mensaje urgente para la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bendiciones para todos. Todos sabemos del cumplimiento de todas las señales dadas por el Señor referente al rapto de su amada Iglesia. El mundo está envuelto en un desenfreno moral y ajenos a todo conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Es por esto que hoy he decidido dirigirme a ustedes para enviarles este mensaje de urgencia. Es necesario que, como discípulos del Maestro, entiendan a cabalidad sus enseñanzas, pero sobre todo su bendita palabra. La Iglesia Pentecostal Unida es indiferente cuando frente a sus ojos se les presenta un versículo de la Biblia, o en el peor de los casos no les interesa practicar lo que el Señor nos ordenó en San Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras. La Iglesia Pentecostal Unida debería preguntarse qué quiso decir el Maestro cuando le ordenó a sus discípulos que escudriñaran las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? El diccionario de la lengua española, el diccionario secular, dice que es un verbo transitivo. Significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Escudriñar significa indagar meticulosamente algo, lo cual requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. La palabra escudriñar viene del latín scrutari, significa rebuscar. Es importante que la Iglesia medite en cada versículo de la palabra de Dios, pero más importante aún, que se detenga, que silencie la mente y que escuche lo que realmente Dios quiere hablarle a la Iglesia. Vamos a tomar como ejemplo un solo versículo muy conocido y predicado en los púlpitos de la Iglesia. San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay varias cosas que analizar en este versículo, así rápidamente. Número 1, el verbo amar está conjugado en pretérito o pasado y significa que Dios siempre ha amado al mundo. Número 2, la frase ha dado. El verbo dar está conjugado en pretérito compuesto o pretérito perfecto antepresente o pretérito perfecto actual. ¿Qué significa esto? Las dos palabras ha dado. Significa un modo indicativo, un tiempo verbal que se utiliza para referirse a acciones del pasado ya terminadas, pero cuyos efectos aún tienen validez en el presente. O sea que mientras la Iglesia Pentecostal Unida está enseñando que Dios no tiene un Hijo unigénito, el efecto salvador de su muerte y resurrección como Hijo de Dios, según este versículo, sigue salvando almas en el mundo. Número 3, el versículo continúa diciéndonos: ha dado a su Hijo unigénito. La palabra Hijo está en mayúscula. Los únicos que afirman que Dios no tiene un Hijo unigénito son la Iglesia Pentecostal Unitaria, aunque la palabra de Dios afirme todo lo contrario. Número 4, el versículo continúa diciéndonos: para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree, ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y está conjugado el verbo creer en tiempo presente. Número 5, el versículo dice: no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda por qué? Por creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Número 6, mas tenga vida eterna. Quien haya creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios tendrá vida eterna. Y número 7, lo que más me llamó la atención de este versículo fueron las dos palabras del Señor en este texto: ha dado. La marcada ignorancia de la IPUC en cuanto al desconocimiento de las palabras hace urgente, muy urgente, el siguiente llamado: pídanle al Eterno que por lo menos un profesor de gramática de nuestro hermoso idioma español se convierta en su iglesia para que les explique algunas cositas de nuestro idioma que ustedes ignoran. Bendiciones para todos. Suscríbete, dale like y comparte y estudia la palabra.